Buenos días a todos. Bueno, yo soy Diego Ochoa, ingeniero de Power Smart Control, y hoy les voy a mostrar un poco, pues bueno, una breve descripción de lo que es la herramienta de Smart Control, por si no la conocéis, y luego pues una pequeña demo sobre el diseño del control de un convertidor resonante pues de tipo serie. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a ver bien. Bueno, Smart Control es una herramienta que permite diseñar de forma intuitiva y muy versátil los lazos de control de muchas de las topologías de los convertidores de potencia, ya que podemos diseñar controles para convertidores continua a continua, inversores, rectificadores e incluso los AC-AC. Además, una vez que ya tenemos diseñado nuestro lazo de control, pues existen ciertas herramientas que para un grupo de topologías se puede exportar directamente a software de simulación, como por ejemplo en el caso de PSIM. Por otro lado, vamos a ver que se puede diseñar con esta herramienta tanto controles analógicos como controles digitales. Básicamente, en Smart Control tenemos, bueno, esta sería la ventana inicial cuando abrimos el programa y hemos clasificado la forma de definir lo que sería la planta de nuestro convertidor. Existen tres maneras de hacerla con el objetivo pues, de abarcar el mayor número de topologías. La primera de ellas que conocemos se llama como las topologías predefinidas. En las topologías predefinidas podemos encontrar, por ejemplo, convertidores continua a continua de un simple lazo de control, ya sea pues, control por modo de tensión, modo corriente. Podemos encontrar también para los convertidores continua a continua el control por corriente de pico. E incluso tenemos la opción de la estructura de control de un doble lazo, o lo que se conoce también como control por corriente promediada. También en las topologías predefinidas tenemos lo que sería un PFC elevador monofásico y en la versión 2024 tenemos ya lo que es el convertidor PFC elevador pues trifásico, que bueno, ahí se pueden definir diferentes estructuras de control, tanto modelos de Q como alfa, beta, etcétera. En el caso de que seleccionemos, por ejemplo, la estructura de control del modelo de corriente promediada, pues la siguiente ventana que nos aparece es el flujo de diseño del software. En lo que primero vamos a poder escoger sería la planta del convertidor. Aquí básicamente existen plantas para el convertidor reductor, para el elevador, para el reductor elevador, para el puente completo con fase desplazada y bueno, hay flyback forward y también para el dual active bridge. En este ejemplo, bueno, se ha seleccionado un tipo de elevador bueno, aquí tendríamos lo primero, luego una vez que definimos la planta, lo que tenemos que seleccionar es el tipo de sensor, en este caso de corriente, porque el lazo interno controla la corriente por la inductancia. Aquí hay diferentes tipos de sensores, ya sean sensores de tipo efecto Hall, etcétera. Y luego tenemos que seleccionar lo que sería el regulador de lazo interno. En este caso existen tres reguladores predefinidos que son el tipo 2, tipo 3 y el proporcional integral, el PI. E incluso hay una opción que se llama el editor de ecuaciones que va a permitir escribir la función de transferencia de tu propio controlador. O sea que puedes diseñar cualquier tipo de controlador incluso. Una vez que ya has definido el lazo interno de corriente, se te habilita la opción de lo que conocemos como el mapa de soluciones, el cual representa la relación que existe entre la frecuencia de corte y el margen de fase. Toda la región blanca serían las múltiples combinaciones que nos van a permitir garantizar que nuestro lazo de control sea estable. Entonces, de esta manera, de una forma muy intuitiva, es fácil diseñar pues más o menos los lazos de control. Una vez que hemos seleccionado ya una combinación para el lazo interno, procedemos a diseñar, bueno, a escoger lo que sería el sensor de lazo externo, que en este caso sería la tensión de salida. Y aquí también tenemos desde divisores resistivos, sensores aislados, etcétera. Y luego tendríamos que seleccionar lo que sería el tipo de regulador de lazo externo, que igualmente pues hay un tipo 2, tipo 3 y PI, e incluso pues el editor de ecuaciones que he mencionado antes. Luego ya se nos habilitaría un segundo mapa de soluciones, que es el que nos va a permitir ajustar lo que sería la frecuencia de corte y el margen de fase del lazo externo.
La segunda manera de poder definir lo que sería la planta del convertidor es lo que llamamos la opción del editor de ecuaciones. En este caso, se necesita tener un cierto conocimiento de modelado de convertidores, ya que necesitamos conocer previamente la función de transferencia de nuestro convertidor de forma analítica. Entonces, el editor de ecuaciones nos va a permitir definir funciones de transferencia tanto en el dominio S para controles analógicos y en el dominio Z para controles digitales. Entonces, si nuestra topología no se encuentra dentro de lo que sería la topología predefinida, podemos optar por esta opción que sería el editor de ecuaciones, en la cual tenemos que escribir nuestra función de transferencia de la planta del convertidor. La tercera opción para definir lo que sería la planta del convertidor es lo que se llama, bueno, el importar la respuesta en frecuencia de un fichero TXT. En este caso, por ejemplo, si ya poseemos una plantilla de simulación de PSIM, lo que podemos es utilizar la función del barrido AC con el objetivo de obtener la respuesta en frecuencia. Entonces, una vez que ya tenemos la respuesta en frecuencia de la planta, lo guardamos en un TXT y en Smart Control lo vamos a poder importar. Entonces, una vez que ya importamos, podemos ya seguir con el flujo de diseño y diseñar nuestros lazos de control. Esto también sirve, por ejemplo, si ya tenemos un prototipo o un convertidor o un prototipo experimental o un convertidor real, lo que podemos intentar hacer es medir la respuesta en frecuencia con un analizador de respuesta en frecuencia e incluso pues importar lo que sería la planta del convertidor. También cabe mencionar que, bueno, esta opción es un poco versátil, no solamente lo puedes utilizar con PSIM, sino que pues, cualquier software de simulación que posea la opción de obtener la respuesta en frecuencia a partir del barrido AC, pues fácilmente se puede importar directamente en Smart Control. Una vez que ya tenemos definido nuestro lazo de control, pues en Smart Control tenemos otra opción que se llama el barrido de parámetros, en el cual es un análisis de sensibilidad y vamos a poder variar los parámetros de entrada, como por ejemplo la tensión de entrada, la inductancia, el valor de los condensadores, etcétera, con el objetivo de ver cómo afecta dinámicamente pues, a nuestro sistema. Eso sería una de las herramientas que también posee. Por otro lado, como ya hemos mencionado, esto sería ya la ventana de diseño en la cual tenemos el mapa de soluciones y podemos ver que cuando vamos moviendo el cursor sobre la región blanca, automáticamente los diagramas de bode y las formas de onda pues, se van actualizando de manera inmediata. Una vez que ya hemos seleccionado un punto de diseño, en Smart Control tenemos diferentes reportes y bueno, como por ejemplo, uno de ellos sería, si nos vamos a lo que se conoce como el output data, vamos a poder ver los valores que nos recomienda Smart Control en el caso de que tengamos un regulador analógico, los valores de las resistencias y condensadores, por ejemplo, en este caso para un tipo 3. Incluso nos va a permitir escoger, bueno, nos va a mostrar lo que serían las frecuencias de los ceros y de los polos en el tipo 3. Y también podemos exportar lo que sería cualquier función de transferencia, o sea, los bodes, o podemos exportarlo directamente en un TXT por si se quiere hacer un postprocesado en alguna otra herramienta. Y por último, bueno, como ya he mencionado antes, Smart Control en las topologías predefinidas va a permitir exportar directamente una plantilla de PSIM, en el cual pues ya nos va a colocar la etapa de potencia, la etapa de sensado y la etapa de control directamente pues para simular y ver si comprobar que nuestro regulador sea estable. En la carpeta de instalación de Smart Control se encuentran muchos ejemplos y tutoriales. Bueno, aquí podemos ver algunos, desde que hay diseños o sea, que está descrito paso a paso cómo diseñar diferentes lazos de control, ya sea por la vía de topologías predefinidas, por editor de ecuaciones, por importar la respuesta en frecuencia y también para lo que sean controles tipos analógicos, digitales, etcétera. Dentro de cada carpeta bueno, se encuentra el PDF, que es el que va describiendo paso a paso de lo que se está haciendo. E incluso tenemos también lo que serían los ficheros de simulación. Entonces aquí podemos ver que tenemos el fichero de simulación de PSIM y este que sería el fichero de Smart Control de diseño. Por otro lado, también en la carpeta de instalación podemos encontrar lo que sería el manual de usuario y también el What's New, pues que más o menos menciona las últimas características de la versión actual de Smart Control. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de muchos de los links que nos llevan tanto al canal de YouTube, pues donde se puede ver muchos de los webinars que ya hemos venido realizando en este año,
e incluso pues hay también algunas colaboraciones con PESIM. Y aquí hay muchos diseños de muchos ejemplos que se pueden seguir. Incluso aquí se puede ver que hay diseños para control de motores, etcétera. Bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que sería el diseño de un control de tensión de un convertidor resonante. Bueno, vamos a empezar con la demo en directo. En este caso, vamos a tener, bueno, saber que obtener la función de transferencia de los convertidores resonantes es una tarea muy complicada, ya que existen diferentes, bueno, existe el método de aproximación del primer armónico, y en cuanto nos salgamos, en cuanto la frecuencia de resonancia sea diferente, pero la frecuencia de conmutación sea diferente a la frecuencia de resonancia, pues ya el modelo es muy complicado obtenerlo. Entonces, una de las opciones que existe es, pues, si ya tenemos una plantilla de simulación de PSIM, como lo mencionado antes, es obtener la respuesta en frecuencia, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a obtener la respuesta en frecuencia de la planta de nuestro convertidor, lo guardamos en un TXT y eso lo vamos a importar desde Smart Control. Y en Smart Control ya vamos a diseñar nuestro lazo de control, y una vez que ya hemos diseñado, lo que nos interesa es, en este caso, copiar las variables de nuestro regulador y lo vamos a simular en PSIM para ver si es que nuestro sistema es estable o no. Bueno, aquí un poco esta es la topología que vamos a simular. Es un convertidor resonante serie. Vamos a tener un puente completo, digamos que al primario del transformador. Tenemos nuestro tanque resonante compuesto por un condensador y una inductancia. Y en el secundario vamos a tener un puente rectificador y directamente ya lo que sería la carga. Bueno, estos son los parámetros de entrada, que sería la tensión de salida 600 voltios y, perdón, tensión de entrada 600 voltios y tensión de salida 400 voltios. Y la frecuencia de resonancia en este ejemplo, pues bueno, está alrededor de los 56 kilohercios. En cuanto al modulador de este convertidor, bueno, esto habrá muchas maneras de implementarlo. Una de ellas es, por ejemplo, vamos a censar lo que sería la corriente del tanque resonante para poder separar lo que sería el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Una vez que ya tenemos la señal del ciclo positivo y negativo, lo que vamos a hacer es ajustar el tiempo de encendido. Como podemos ver aquí, tenemos un cierto tiempo de encendido. Esta señal se genera con este monostable, o sea que en este punto tendríamos el tiempo de encendido. Y lo que nos interesa es desfasar las ramas entre sí. O sea, tendríamos la UGS1, que sería la primera rama, y la segunda rama va desfasada, pues, el cierto teón respecto a esta primera rama. Es decir, que vamos a tener, esta rama va a ir desfasada un cierto tiempo de esta de aquí. Básicamente es lo que estaría haciendo el modulador. Y bueno, con eso vamos a poder generar la tensión del primario, que sería esta la tensión que le vamos a inyectar al tanque resonante, que es más o menos como, bueno, una especie de tensión alterna. Y bueno, aquí podemos ver que en los cruces por cero es donde estamos generando pues, la señal de disparo, la primera. Entonces, una vez más o menos entendido esto, vamos a irnos al fichero de simulación. Voy a darle aquí, mientras voy explicando, voy a darle a esto simular. Esto toma unos segundos. Vale, entonces aquí lo que nos interesa ahora en el Access Sweep es, aquí tenemos el tiempo de encendido de nuestro punto de trabajo y vamos a añadir una cierta perturbación. Aquí en la manera de hacer el Access Sweep en PSIM es indiferente los valores que pongamos aquí, pero bueno, en este caso le hemos puesto 0 todos, porque los valores de esa amplitud de la perturbación lo vamos a definir en el bloque del Access Sweep. Entonces, en este caso, vamos a hacer un barrido AC a partir desde los 50 hercios hasta los 10 kilohercios más o menos. Este sería el número de puntos. Esta sería la fuente de la perturbación, que tiene que tener el mismo nombre que la que hemos definido aquí, VAC. A ver, esto se fue. Y aquí tendríamos ya lo que sería la amplitud de la amplitud de la perturbación, ¿no? Que vamos a inyectar a todas esas frecuencias. Por otro lado, ya directamente lo que nos faltaría colocar sería la sonda de tensión de salida, bueno, el punto de la tensión de salida, que en este caso tenemos una sonda AC, en la cual pues vamos a medir directamente la planta, que sería vista desde la tensión de salida respecto al tiempo de encendido. Esa es la planta que vamos a obtener.
Bueno, en este caso, como ya estamos midiendo desde este punto, ya está contemplando cualquier ganancia que tenga nuestro modulador, con lo cual vamos a ver en Smart Control que en ganancia del modulador vamos a tener que definirlo igual a 1. Bueno, vamos a esperar un poquillo que esto está terminando de simular para ver la respuesta en frecuencia de la planta que obtenemos. Está terminando. Vale, esto sería un poco la planta de nuestro convertidor. Y lo que vamos a hacer es directamente guardarlo. En este caso yo me voy siempre a View Data Point, le doy File, guardar como. Y bueno, en este caso le vamos a poner GVD a la planta. Y lo guardamos. Entonces, una vez que ya tengo guardada la planta, me voy a Smart Control. Esta sería la ventana inicial, como hemos dicho, que nos aparece. Y en este caso vamos a ir a la opción que se llama Importar respuesta en frecuencia a partir de un TXT. Entonces pinchamos, lo siguiente que nos aparece es definir si queremos pues diseñar un control de modo tensión o modo corriente. En este caso pues vamos a diseñar un control de modo tensión. Le damos clic en OK. Y aquí ya vamos a poder seleccionar el TXT pues que hemos guardado en este instante, que sería este que hemos llamado GVD. Le damos clic en OK y aquí ya podemos ver que nos aparece la respuesta en frecuencia. Aquí vamos a poner la tensión de salida de nuestro punto de trabajo. En este caso serían 400 voltios. Y en frecuencia de conmutación, bueno, esto en este caso va a dar un poco igual, pero podemos ponerle, por ejemplo, 10 kilohercios. Ya vamos a ver luego dónde se utiliza esto. Le damos clic en OK. Y aquí sí que ya nos abre lo que sería el flujo de diseño. En este caso, una vez que ya tenemos definida la planta, nos interesa definir lo que sería la cadena de sensado. Y aquí tenemos diferentes opciones, desde un divisor de tensión, conceder ganancia unitaria, pues sensores pues de tipo aislados, o incluso pues si ya tenemos una cadena de sensado mucho más compleja, pues definir a través de funciones de transferencia, utilizando la opción del editor de ecuaciones. Entonces vamos en este caso a coger un divisor de tensión y vamos a pasar de la tensión de salida de 400 voltios a que sea de 2,5. O sea, vamos a darlo por defecto. Con lo cual la ganancia de nuestro divisor resistivo debe tener pues este valor de aquí, 6,25 mil. Le damos en OK y ahora nos iríamos a definir lo que sería el compensador. En este caso pues vamos a escoger un proporcional integral y aquí vamos a tener que definir lo que sería la ganancia de nuestro modulador. Vamos a ver una cosa, en Smart Control, cuando la ganancia del modulador se calcula de la siguiente manera, en la cual va a depender del valor pico, del valor de valle, del tiempo de subida y del periodo de conmutación. Con lo cual, como ya he dicho antes, el ACE Sweep ya tiene en cuenta esta ganancia del modulador, entonces, con lo cual nos interesa que esta ganancia sea 1. Entonces, para que esta ganancia sea igual a 1, tenemos que poner un valor de V de pico de igual a 1, un V, pico, un V de valle igual a 0, con lo cual aquí tendríamos 1, y el tiempo de subida que sea igual al periodo de conmutación. Con esa manera ya metemos lo que sería ganancia unitaria. Entonces vamos a meter 1, 0 y en este caso tendría que ser 100 microsegundos. Vale, le damos clic en OK. Y ahora sí ya podríamos seleccionar un punto del mapa de soluciones. Que aquí tenemos la frecuencia de corte y el margen de fase. Entonces vamos a seleccionar un punto, más o menos, no sé, unos 4 kilohercios y unos 50 grados de margen de fase. Más o menos por aquí. Entonces, una vez que ya hemos definido nuestro punto, le damos clic en OK, OK, y vamos a ver aquí en Smart Control. Vamos a poner esto por acá. Vale, podemos ver los valores de nuestro, bueno, en este caso, la constante proporcional del PI y la constante integradora perdón, la constante sí, integradora del PI. Entonces, bueno, esto es un poco los resultados. Incluso si nos vamos aquí arriba que nos muestra los reportes de salida, vamos a poder ver que incluso nos da los valores de los coeficientes en el caso de que queramos pues, definirlo a través de función de transferencia directamente. Vale, entonces una vez que ya tenemos un poco diseñado un punto, vamos a ir a PSIN y vamos a eliminar lo que sería bueno, el punto de trabajo.
y vamos a poner nuestro regulador PI. Entonces, aquí vamos a tener que poner las constantes que hemos visto aquí, 1.11 micros, 1.11 micros, y la constante de tiempo es 51.797 micros. Sí, este sería nuestro PI. Entonces, esto va a imponer lo que sería el tiempo de encendido. Nos faltaría calcular lo que sería el error, que es lo que vamos a calcular aquí. Vale. Ahora tenemos que poner la referencia. Recordar que hemos puesto una ganancia en el sensor, con lo cual nuestra referencia tiene que ser 2,5 voltios. Y nos faltaría censar lo que sería la tensión de salida. Entonces vamos a poner aquí un sensor. A esto le vamos a poner una etiqueta que sea la VO. Y esto es lo que vamos a inyectar en el error. Entonces aquí tenemos que definir la ganancia que hemos definido en Smart Control, que era 6.25 milis. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tendríamos nuestro lazo de control y a esto le damos, vamos a eliminar, bueno, vamos a deshabilitarlo del lazo sweep. Y a esto le damos simular. Entonces, una vez que ya simulamos, tenemos que ver la tensión de salida y vemos pues que alcanza la tensión de salida que esperábamos, los 400 voltios. Y básicamente aquí tendríamos lo que sería la corriente también de nuestro convertido resonante. Como esto está diseñado un poco para frecuencia de resonancia, pues nos sale casi que un seno puro. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy en el webinar. No sé, cualquier pregunta, pues pueden hacerlo directamente en el chat.